En esta clase vamos a demostrar los teoremas de Tales. Estos teoremas son muy importantes porque son los que vamos a usar para demostrar los criterios de semejanza. Antes de demostrar el primer teorema de Tales, vamos a demostrar un resultado que tiene que ver con paralelas y la razón entre segmentos dirigidos. Este resultado lo que dice es que si tenemos un triángulo ABC y tomamos un punto D en el lado AB y un punto E en el lado AC, de tal forma que DE sea paralela a BC, entonces las razones AB entre AD y la razón AC entre AE tienen el mismo signo. Vamos al dibujo. Entonces recuerden que cambié un poco el formato de los videos, ya no voy a poner la parte escrita, solamente voy a dejar aquí el resultado para que no se nos olvide ni la hipótesis ni lo que queremos demostrar. Y ustedes pueden ir pausando el video e ir escribiendo su propia demostración, o bien pueden tener las notas junto a ustedes e ir pausando el video mientras van siguiendo las notas. Vamos a usar GeoGebra. Entonces tengo mi triángulo ABC, elijo un punto D. Observen que este punto D puede estar en esta región, puede estar dentro de AB o puede estar en esta otra región. Por lo pronto lo voy a colocar aquí. Y entonces el punto E ya está determinado porque la hipótesis me dice DE tiene que ser paralela a ABC. Recuerden que hay una única paralela ABC que pasa por D. Entonces voy a colocar esa paralela y el punto E va a ser la intersección de esta paralela con la recta AC. Observen que aquí GeoGebra me lo pinta de esa forma, pero yo podría, o más bien yo no tengo la certeza que este E caiga en esta región. Podría caer en esta o podría caer en esta otra región. Primero, voy a colocarlo en esta región, o sea, toda esta parte en AC o bien en esta otra región por fuera. Y si nosotros vemos AB tiene este sentido y AD tiene sentido contrario. Entonces la razón AB sobre AD sería negativa. Pero si E estuviera de este lado, observen que AC y AE tienen el mismo sentido. Entonces la razón sería positiva. Eso es lo que yo no quiero que suceda. O sea, mi resultado me dice, no, eso no debe de suceder. Entonces eso es lo mismo que demostrar que mi E tiene que quedar también en esta región. Que ustedes me pueden decir, mira, es que si lo tomas en AC, claramente se va a intersectar con BC. O si lo tomas en esta otra región, también si prolongas esta recta se va a intersectar, pero eso no es una demostración. Eso nada más estamos fijándonos en el dibujo, así se ve. Yo no estoy segura que realmente no existe esta intersección. Vamos a probarlo, vamos a probar que realmente no existe. Entonces voy a dejar a E en esta región, que va a ser lo mismo si lo coloco de este lado o lo pongo en AC. Ninguno de los dos casos se va a poder. Entonces lo voy a lo voy a dejar aquí y ahorita vemos que si lo escribimos en AC, también va a ser la misma demostración. Entonces primero voy a nombrar los ángulos internos del triángulo como alfa, beta y gamma. Y recuerden que por el quinto postulado o una de sus equivalencias, alfa más beta más gamma es igual a pi. Vamos a apuntar eso. Fíjense que el ángulo EAD, o sea, el ángulo que vive aquí, es exterior, es ángulo exterior del triángulo ABC. Entonces ese triángulo, como es exterior, tiene que medir beta más gamma. Vamos a colocarlo aquí. Entonces el ángulo EAD mide beta más gamma y también lo marco en mi dibujo. Ahora, recuerden que las rectas azules son paralelas, aunque en el dibujo no lo parezca, pero mi hipótesis me dice DE es paralela a BC. Si son paralelas, eso quiere decir que este ángulo que está aquí, el que vive en D, es colateral interno con beta. Como son paralelas, los colaterales internos suman pi. Esto quiere decir que este ángulo, lo voy a marcar, debe de ser alfa más gamma, porque acuérdense que alfa más gamma más beta es igual a pi, que es esta parte que apuntamos aquí. Entonces esto tiene que ser alfa más gamma. También lo dejo aquí escrito. Pero yo digo que eso ya está muy raro, porque observen, el triángulo ADE tiene estos dos ángulos y este tercero. La suma de ellos debería de ser pi. Pero si ustedes suman el morado y el rosa, eso les daría alfa más beta más 2 gamma. Pero eso ya es pi más gamma. Entonces ya tenemos pi
tenemos un gamma y todavía hace falta agregarle este ángulo, la medida de este ángulo. Entonces, tenemos un triángulo cuyos ángulos internos suman más de pi. Eso no se puede, eso es una contradicción. Eso quiere decir que mi E no puede vivir en esta región, pero observen que no pasa nada si este E vive en AC. O sea, tengo los mismos argumentos. Este ángulo rosa sigue siendo exterior y este ángulo morado sigue siendo colateral interno a beta. Entonces la demostración es idéntica, es la misma, no necesito ni cambiarle letras ni cambiarle nada, es la misma, se vale esa demostración. Eso quiere decir, y llegamos a una contradicción, eso quiere decir que E no puede vivir ni aquí ni en esta región. Voy a borrar el ángulo morado y el ángulo rosa por lo pronto. Entonces la única opción que tengo es que E viva de este lado. Entonces, si E vive de este lado, pues ya nos queda perfectamente que las razones tienen el mismo signo, porque ahora sí, AC y AE son de sentidos opuestos, entonces su razón tiene que ser negativa. Ahora, les dije, bueno, pues puede ser lo mismo, o más bien, la demostración realmente es muy análoga cuando D está aquí o está de este lado. Vamos a explicarla un poquito con el dibujo nada más y a ustedes se les queda de tarea demostrarla. Entonces aquí, cuando D vive en AB, pues yo digo que E tiene que vivir en AC, si no haría algo muy raro. Observen que si vive de este lado, tengo este triángulo EDA, que es el que va a ser el análogo al triángulo que teníamos aquí hace rato. Es el que va a estar algo muy raro ahí. ¿Por qué? Fíjense, este es el exterior, entonces este ángulo va a ser el rosita, el que va a medir beta más gamma. Y este ángulo que está aquí, opuesto al colateral interno de beta. Entonces este ángulo también tendría que ser forzosamente alfa más gamma y entonces ahí ya hay algo muy raro. Ahora, si E vive de este lado, aquí sí cambia un poquito la demostración y en el triángulo que se van a fijar que está muy raro es el triángulo que se forma con B, D y E. Porque si se fijan, aquí este gamma va a ser igual a este ángulo que está de este lado y entonces este ángulo va a ser exterior al triángulo DAE. Es decir, este ángulo va a medir alfa más gamma. Pero eso ya es muy raro porque aquí está alfa más gamma, aquí está beta y la recta que une a E todavía tiene una abertura un poquito más. Entonces, y todavía nos falta este ángulo. Entonces eso también ya está muy raro. Y finalmente, el caso en el que ustedes coloquen a D en esta región va a ser análogo ahora sí al anterior que hicimos. Si está acá, va a haber algo muy raro también con los triángulos, o si está de este lado, pues este es el análogo al triángulo que teníamos de este lado en la primera demostración. Entonces se los dejo de tarea moral. Si hay dudas, ya saben que siempre pueden preguntarnos. Ahora estamos listos para demostrar el primer teorema de Tales, que dice que si tenemos un triángulo ABC, puntos D y E en los lados AB y AC respectivamente, si DE es paralela a BC, entonces se cumple que AB entre AD es lo mismo que AC entre AE. Vamos a nuestro dibujo. Voy a dejar la imagen del resultado aquí para que no se nos olvide a dónde queremos llegar y cuáles son también nuestras hipótesis. Entonces, en nuestro dibujo tenemos el triángulo ABC y tenemos D en el lado AB, E en el lado AC, de tal forma que DE es paralela a ABC, que las pinté de azul, para que se acuerden que las azules son paralelas. Este D puede estar en esta región, puede estar dentro de AB o puede estar en esta otra región, pero siempre, voy a moverlo un poquito, siempre DE va a ser paralela a ABC. En el dibujo de las notas escribí AD, bueno, dibujé AD dentro de AB. En este caso vamos a demostrarlo con DE de este lado. Vamos a subirlo un poco para que vean que la demostración es la misma. Ahora, en las razones no aparece la línea encima de los lados porque me refiero a que estamos trabajando con segmentos dirigidos. Acuérdense que cuando pongo la línea, pues quiere decir longitudes. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Bueno, primero nos vamos a fijar en el triángulo ABE y voy a trazar su altura por E. Entonces trazo esa altura
Y observen ahora el triángulo ADE, este triángulo azul. Si yo me fijo en su altura por E, pues resulta que es esta misma verde. Entonces tengo dos triángulos, voy a marcar el ABE también. Tengo dos triángulos que tienen la misma altura. Eso me recuerda al resultado que probamos la clase anterior, que nos decía que si teníamos dos triángulos que tenían una altura que medía lo mismo o una altura en común, entonces la razón de sus áreas era igual a la razón de sus lados correspondientes a la altura. Es decir, lo que vamos a tener es que el área del ABE entre el área del ADE es igual a la longitud del lado AB, que es la longitud del lado del triángulo como café, entre la longitud del lado AD, que es lado del azul. Voy a hacer lo mismo, pero ahora me voy a fijar en el triángulo ADC. Voy a marcar la altura de ese triángulo que pasa por D. Vamos a marcarla. Y entonces me vuelvo a fijar en el triángulo azul, en el AD. Voy a quitar el ADC para que vean que esa altura verde es la misma también, bueno, también es altura de ese azul. Entonces otra vez tenemos dos triángulos que tienen una altura en común. Entonces aplicamos el mismo resultado. Voy a tener que el área del ADC entre el área del ADE es lo mismo que la longitud del AC entre la longitud de la E. Ahora, si ustedes prestan mucha atención, pues justamente este lado ya es el lado izquierdo de lo que quiero demostrar y este otro es el lado derecho de lo que quiero demostrar. Entonces necesito ver que estas dos cosas son iguales. Que si ustedes se fijan en este lado izquierdo, aquí tengo el área del ABE entre el área del ADE y de este lado tengo el área del ADC entre el área del ADE también. Entonces los denominadores ya son iguales. Hay que demostrar que los numeradores también son iguales. Ok, voy a observar entonces el triángulo ADC, que es este que está aquí abajo, y el ABE, que es el que aparece arriba. ¿Qué tienen en común? Voy a borrar esa altura para que no me estorbe. Y entonces observen que si yo miro fijamente el ABE, su área tiene el área del triángulo ABC, del original, más el área del BCE. Voy a marcar el BCE y voy a borrar el ABE. Ahora, si veo el triángulo ADC, que es el café, su área es el área del ABC, del original, más el área del BDC. Entonces voy a marcar el BDC. Ambos triángulos tienen el original. Y el original, pues, es común. Entonces lo que tengo que hacer, pues, es demostrar que el triángulo este azul y el triángulo morado tienen la misma área. Si llegamos a demostrar eso, pues ya terminamos, porque entonces ahora sí, ABE y ADC tienen la misma área. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bueno, voy a marcar la altura del triángulo azul que pasa por D y la altura del triángulo morado que pasa por E. ¿Por qué? Porque BC es la base en común. Entonces, si la verde mide lo mismo que la verde, ya terminamos. El área del azul y el área del morado es la misma. Porque acuérdense que la fórmula del área que sacamos era base por altura entre 2. La base ya es común, el BC es la base, y si demostramos que las verdes miden lo mismo, ya terminamos. Y yo estoy segura que ustedes están diciendo, pero claro que miden lo mismo las verdes, porque si se fijan, este cuadrilátero que se formó aquí con las alturas y las que ya eran paralelas, es un paralelogramo. Acuérdense que las punteadas, las azules, son paralelas y estas verdes son perpendiculares a esas paralelas. Entonces estas verdes son paralelas entre sí. Eso es un paralelogramo. Y ustedes en la tarea demostraron que cuando tienen un paralelogramo, los lados opuestos miden lo mismo. Eso quiere decir que las verdes miden lo mismo, por lo tanto, el área del azul es igual al área del morado. Entonces ya tenemos que esto es igual a esto. En particular, la longitud de AB entre la longitud de AD es lo mismo que la longitud de AC entre la longitud de AE. Pero acuérdense que BC y DE son paralelas y el lema que acabamos de demostrar nos dice que cuando son paralelas, pues entonces esas razones tienen el mismo signo. Así que ya puedo pensarlo con segmentos dirigidos, ya puedo decir, pues AB entre AD tiene el mismo signo que AC entre AE. Y ya con eso terminamos.